Bueno, hoy comenzamos una nueva serie y es basada en un libro de uno de esos hombres del pasado llamado Thomas Watson, La imagen del hombre piadoso. Y quiero animarlos a hacer algo durante todo este tiempo que estaremos estudiando este libro. Me gustaría que usted haga sus notas y anote unas preguntas. Anote alguna pregunta del estudio, de lo que usted entendió, de lo que usted hizo. La idea es que al final de este curso podamos hacer un esgrima con esas preguntas y respuestas. Ver cómo aprendimos. Aunque esto de la piedad no se trata de un asunto solo de conocimiento, pero nos servirá como un repaso. Entonces será una actividad, pienso que bonita al final. Preguntas, ok, este tema y una respuesta de lo que nosotros vamos a estudiar. Pero entonces quisiera en primer lugar orar, pedirle al Señor su guía para tener este inicio con este libro y este tema. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Tenemos tanta necesidad de ti y nos olvidamos, Señor, de que en todo momento debemos suplicar tu auxilio. Y más, Señor, cuando abrimos tu palabra y cuando queremos algo, Señor, que tú has querido para cada persona que ha sido salvada, una vida de piedad. Te ruego, Señor, que nos ayudes a estudiar esto. Aquellos que son tus siervos, Señor, que han estudiado también tu palabra, han buscado, Señor, poner estas cosas de una mejor manera para nosotros a través de tu palabra, y queremos también aprovecharnos de esto. Estos hombres, Señor, tú los has dado a la iglesia. Te doy gracias, Señor, por la iluminación que les has dado. Pero así como tú iluminaste sus corazones y sus mentes, nosotros también necesitamos de esa iluminación para poder aprender, para ser humildes, para recibir esto, Señor, que viene de tu mano. Gracias, Señor, por tu palabra y por lo que vamos a aprender en este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, antes de iniciar el tema, quise hacer una pequeña biografía de Thomas Watson. Tal vez algunos no saben algunas cosas de él, y quisiera entonces aprovechar para hablar algunas cositas de este hombre. Bueno, nació en Wiltshire, al norte de Inglaterra, en 1620. Estudió en Cambridge. En 1646 trabajó como ministro orador en St. Stephen, Walbrook, en Londres, durante 10 años. Y como rector otros 6 años. En 1647 se casó con Abigail Biddle y tuvieron 7 hijos en los siguientes 13 años. Y 4 de ellos murieron. A veces algunos no recuerdan, o recuerdan más bien lo que Pastor Eduardo dijo en una ocasión, que algunos han escuchado, que en esos tiempos morían muchos niños por causa de las terribles enfermedades que habían. Durante la Guerra Civil, Watson comenzó a expresar fuertes puntos de vista presbiterianos. Él fue uno de los ministros que se presentaron ante Oliver Cromwell, líder político en Inglaterra y de mucha influencia, para protestar por la ejecución de Carlos I. Fue puesto en la cárcel por participar en una conspiración para restaurar la monarquía y se le dio libertad tiempo después cuando suplicó por misericordia. Volvió al púlpito en 1652. Cuando se emitió la ley de uniformidad en 1662, esa ley de uniformidad lo que decía que en todas las iglesias debía haber una forma única de orar, o sea, de hacer las oraciones públicas, de administrar los sacramentos y otros asuntos de la iglesia en Inglaterra. Había un libro que se llamaba el Libro de Oración Común. Entonces este hombre Watson se opuso a eso. Él se opuso y fue expulsado del púlpito
por no adherirse a ella. Él siguió predicando en graneros, casas y bosques. O sea, no por esto dejó de predicar. Después de la declaración de indulgencia en 1672, Watson volvió a predicar en Crosby Hall. Predicó allí por 3 años con un hombre que se llamó Stephen Carnock cuando se unió a él. Ambos ministraron juntos hasta la muerte de Stephen en 1680 y Watson continuó hasta que su salud deterioró. Después se retiró en Barnstone, Essex, donde falleció en 1686. Su profunda doctrina, claridad de expresión, espiritualidad afectuosa, amor por la aplicación y don de ilustración reforzaron su reputación como predicador y escritor. Algunos de sus escritos son estos: Todas las cosas para bien. Es un estudio de Romanos 8:28. El arte del contentamiento divino fue impreso en 1653 y se basó en Filipenses 4:11. Escribe, un ejemplo en este libro: Por mi parte no conozco ningún otro ornamento de la religión que adorne más el cristianismo o brille más a ojos de Dios y del hombre que el contentamiento. Las Bienaventuranzas, publicado en 1660, una exposición de Mateo 5 del 1 al 12, el Compendio de la Divinidad, un compendio de teología publicado después de su muerte en 1692, el deber de la abnegación y 10 sermones, basado en Lucas 9:23, y también escribió sermones adicionales, la lucha de la fe coronada, fragmentos recogidos por Thomas Watson, una serie de sermones de diversos temas que tienen que ver con el andar del creyente con Cristo, la imagen del hombre piadoso, que es el que vamos a estudiar, explica la naturaleza de la piedad y da 24 marcas de un hombre piadoso. Los capítulos finales ofrecen una ayuda en la piedad, consejos sobre cómo preservar en la misma, consejos y consuelos para los piadosos y enseñanza de la unión del creyente con Cristo. Otros libros que escribió: Inofensos como palomas, El cielo tomado con violencia, La oración modelo, El daño del pecado, Una súplica por los piadosos y otros sermones, El púlpito puritano, La religión, nuestro verdadero interés, sermones de Thomas Watson y los 10 mandamientos. Entonces, cuando uno lee de estos hombres, uno se impresiona cómo en esos tiempos escribían tanto, ¿verdad? Cómo se preocupaban por dejar un legado, cómo se preocupaban por escribir para otros hermanos. Hombres de Dios realmente capacitados y dedicados a la obra del Señor. Bueno, en la introducción de este libro, que vamos a comenzar a estudiar, Watson escribe: siendo el alma tan preciosa y la salvación tan gloriosa, es el punto más alto de la prudencia. Es necesario entonces hacer los preparativos para un mundo eterno. Es indiscutible que hay una herencia en la luz y que la Sagrada Escritura afirma enérgicamente que debe haber una aptitud idónea para ello. Si alguien pregunta, ¿quién subirá al monte del Señor? La respuesta es: el que tiene las manos limpias y el corazón puro. La piedad pone al hombre en el cielo antes de tiempo. Cristiano, aspira a la piedad, es una ambición lícita. La piedad nos prepara para lo eterno. Y ojalá que esto que vamos a estudiar acerca de la piedad nos haga mirar con más deseos ese día que estaremos con Cristo. Si usted es de Cristo, que lo anhele. Que este tema nos lleve a considerar que las cosas de esta vida pues son vanas y que pensemos realmente en lo que tiene valor eterno. Entonces vamos a ver los capítulos 1 y 2, de este libro. Quiero invitarlos a buscar el Salmo 32. Salmo 32. Versículo 6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado.
Por eso orará a ti todo santo. En el contexto de estas palabras del rey David, nosotros encontramos a un hombre verdaderamente feliz. ¿Cuál es la razón de la felicidad de este hombre? El haber sido perdonado. El haber sido perdonado. La felicidad verdadera no consiste en las cosas que mucha gente del mundo puede hablar y puede decir acerca de lo que llaman felicidad. Este hombre nos da el verdadero sentido de lo que es un hombre verdaderamente feliz y contento y alegre y gozoso. A veces se habla mucho de esa diferencia entre la felicidad y el gozo. Pues aquí encontramos esa verdadera, podemos decirlo así, alegría, la verdadera alegría. No la del mundo, no la vana, sino la que muchos llaman también gozo, y ella se refiere a la Biblia. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muchos dicen de eso, bienaventurado, como 3 veces feliz, gozoso realmente por eso. Orará a ti, tiene un contexto del perdón. La palabra perdonar en hebreo significa quitar de la vista. El que perdona es algo que el que ha perdonado es que quita de la vista aquello, y se refiere en este caso a Dios. Vamos a buscar Jeremías capítulo 50, versículo 20. Jeremías 50, 20. Dice así. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Y no se hallarán, dice. O sea, no estarán delante de sus ojos. Serán perdonados. Eso es una bendición delante del Señor. El perdón es un acto de la gracia de Dios. Y Watson, entonces, en este primer capítulo, lo que antes de hablar de la piedad, va a hablar de cómo un hombre llega a la verdadera piedad. Y no puede llegar a una verdadera piedad si no es un hombre que ha sido perdonado. Si no es un hombre que está en la gracia de Dios, si no es un hombre que ha recibido de Dios esa gracia para poder acercarse a Él, para vivir para Dios. Y comienza entonces a hablarnos acerca de este hombre como un hombre piadoso y un hombre perdonado. En griego la palabra perdonar, charizomai, gracia gratuita, nos da la idea de que el perdón no proviene de nosotros. Vamos a buscar Isaías capítulo 43, versículo 25. Isaías 43, 25. Dice así, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Es una gracia, el perdón es una gracia de Dios. En 1 de Timoteo, el apóstol Pablo cuenta parte de su conversión, y él cuenta cómo fue su vida antes en Cristo, un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, y entonces él dice una frase, fui recibido a misericordia. Así, o sea, la misericordia llegó a mi vida. Y Watson dice, y usa una palabra muy interesante, él dice, fui misericordiado. Y así somos todos, hemos sido misericordiados por el Señor. Si no, ¿dónde estaríamos? Tito 3:5 dice que hemos sido salvos por su misericordia, no por obras, sino por su misericordia. Así dice Tito capítulo 3, versículo 5. Esa misericordia no solo perdona, sino que da una herencia eterna. Cuando Dios perdona, no solamente deja ahí, sino que da una herencia a aquellos que ha perdonado, una vida eterna. Entonces, en primer lugar, el perdón de nuestros pecados es un acto de la gracia gratuita de Dios. En segundo lugar, Dios perdona el pecado, remite la culpa y la pena. En el momento que Adán pecó, la justicia y la santidad de Dios declararon condenación y muerte. Adán peca, fuera del Edén. Morirás por tu culpa. La justicia y la santidad de Dios se levantan contra este culpable. Y así todos los seres humanos heredamos esa condición.
Esa justicia clamó por un pago por esa culpa. Y entonces la divina respuesta fue la promesa de uno que vendría para cumplir las demandas divinas, vencer el pecado y pagar por la deuda. Entonces Dios nos dio un Salvador en su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo para redimir a su pueblo. Entonces la promesa se cumplió. Y no solamente Él perdona el pecado, como lo acabamos de ver, sino que Él remite la culpa y la pena en su Hijo Jesucristo. Y no voy a tocar estos temas en profundidad porque muchos de nosotros lo sabemos. En tercer lugar, el perdón del pecado por la sangre de Cristo. Voy a pedirles que busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22. Dice así la Biblia: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Debe haber el derramamiento de la sangre, pero no de cualquier sangre, sino de aquel que es el Hijo de Dios, de aquel que murió y de aquel que con su sacrificio pagó completamente. Entonces el perdón tiene un único precio: la sangre de Cristo. Es el único precio que se puede pagar por el pecado, la sangre de Cristo. No hay otro, no hay otro que se pueda dar, solo la sangre de Cristo en lugar del pecador. Entonces el perdón del pecado por la sangre de Cristo. En cuarto lugar, el perdón y el arrepentimiento van unidos. Vamos a buscar Lucas 24:47. Lucas 24:47. Dice así: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón. El perdón de nuestros pecados tiene la base del sacrificio de Cristo, pero nunca el arrepentimiento y el perdón están separados. Nunca están separados. Que yo me arrepienta no significa realmente que ya hay perdón. El perdón está basado en la sangre y el sacrificio de Cristo, pero inevitablemente la Biblia presenta estas dos verdades: el perdón y el arrepentimiento están unidos. Y el arrepentimiento es una gracia de Dios, no proviene de nosotros. Sí debemos arrepentirnos, pero es una gracia de Dios, solo una gracia de Dios. El que se humilla por el pecado valora más la misericordia perdonadora. Cuando el pecador puede comprender que el diluvio de la ira de Dios no lo alcanzará, el arco iris del gozo llena el alma de lágrimas y de gozo, porque ha visto derramado el amor de Dios hacia él. Hay un juicio, un diluvio de juicio. Cuando esa realidad llega al corazón y la mente y esa persona se arrepiente, valora realmente ese perdón de Dios, como si fuese ese arco iris que se levanta para brillar y recordarnos la misericordia del Señor. No hay perdonado sin arrepentimiento. Las dos cosas son gracia de Dios. En quinto lugar, Dios, habiendo perdonado, Él no trae a cuenta los pecados otra vez. Vamos a buscar Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Dice así la Biblia: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Como dice también Miqueas 7:19, él sepultará esos pecados en el fondo del mar, no se acordará. Entonces, el que ha sido perdonado tiene la garantía de Dios que Dios no va a volver a traer esos pecados, han sido perdonados por su gracia. Entonces, en este primer párrafo, Él nos hace considerar esto: qué triste es no tener perdón.
Si hay felicidad en el perdón, entonces ¿qué sería lo contrario? Qué triste no tener perdón. Qué triste. Usted puede tener todo en este mundo. Puede ofrecer todo lo que quiera. Puede hacer todo lo que quiera. Cumplir sus mayores deseos. Y sigue siendo un infeliz. Sigue siendo un infeliz. Pero el que ha sido perdonado goza de la mayor bendición. El perdón para aquellos que han sido perdonados los deja fuera del alcance del infierno. Satanás ni nadie los puede acusar. Tienen una herencia que nadie podrá arrebatar. El alma del perdonado puede entonces ir a Dios. Por tanto, orará a ti, todo santo, porque sabe que tiene acceso ahora a Dios, sabiendo que será escuchado, porque Dios lo ha salvado y lo ha hecho su hijo. Y qué gozo entonces poder decir como David: tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué comienza Thomas Watson así? Porque la vida de piedad no es una vida de moralidad. Porque la vida de piedad pertenecen a todos los que han sido perdonados, salvados, redimidos. Y ellos entonces viven para Dios. Entonces, ¿qué es la piedad? La naturaleza de la piedad. ¿Qué es la piedad? Dice él, es la impresión sagrada y la obra de Dios en el hombre, por la cual de ser carnal pasa a ser espiritual. Dios crea una nueva vida, una vida espiritual en este hombre, una vida piadosa. La palabra piedad es una palabra que hoy mucho no se utiliza, pero antes sí se utilizaba, ¿sabían? Para los creyentes, para los cristianos, sí se usaba la palabra piedad, como se usaba antes. Esa persona es religioso y no era tomado malo, o sea, se refería a una persona que verdaderamente temía a Dios. Igualmente la palabra piedad. Y si nosotros nos referimos a otros creyentes verdaderamente, podríamos decir, ahí va un piadoso de Dios. Y qué bonito y qué hermoso sería que en esta iglesia hubiera y estuviera llena de hombres y mujeres piadosos para la gloria de Dios. O sea, más que cualquier otra cosa, verdaderamente piadosos, porque esos son los que están siendo preparados para el reino eterno. Los que están siendo preparados. Entonces, en primer lugar, hay que entender algo de los puritanos. Los puritanos hacían muchos puntos, ellos profundizaban y hacían muchos puntos. Entonces, esto vamos a verlo en muchas de estas enseñanzas que vamos a tener. Entonces, en primer lugar, la piedad es algo real y tiene fundamento en el camino de verdad. Dios es verdad y su palabra es verdad. Y Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La vida piadosa no es un engaño. La vida piadosa no es una fantasía. La vida piadosa no es una utopía, es una realidad, porque Dios es verdad y su palabra es verdad. Verdaderamente hay piadosos. A veces a mí me choca personalmente cuando personas que no conocen a Dios y su palabra dicen, yo no voy a esa iglesia porque hay un montón de hipócritas. Creo que ellos van a dar cuenta a Dios por ofender a Dios y a su pueblo de esa manera. Vamos a buscar Tito capítulo 1, capítulo 1, versículo 1. Tito 1:1. Dice así, Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según, ¿qué? La piedad. Hemos unido dos cosas, la verdad y la piedad. O sea, no están separadas. No están separadas. Dice el Salmo 119:30, escogí el camino de verdad. Así dice. Entonces la piedad no es ninguna fantasía, es una realidad, porque Dios es verdad, porque su palabra es verdad.
En segundo lugar, la piedad es intrínseca. Eso significa que está en el ser. Los moralistas viven vidas morales, así es, o sea, vidas que tratan de ser buenos. Él ponía el ejemplo como de un árbol, donde sus hojas, lo que se ve es el follaje, nada más. El follaje. Una falsa piedad, apariencia de piedad, pero no hay piedad verdaderamente en ellos. Tal vez podríamos pensar en aquellos fariseos que eran hipócritas, ¿verdad? Pero la verdadera piedad es intrínseca, está en el corazón, está en lo profundo de su ser. Romanos 2:29 nos habla de esa profundidad. ¿Dónde? En la circuncisión del corazón. Es el corazón donde Dios cambia una persona, le da nuevos afectos, le da una nueva vida, le da una nueva mente, la mente de Cristo. La piedad está en lo profundo del ser, no en lo externo. No es externo solamente, es adentro, comienza adentro. Porque Dios hace una obra interna en el ser. Entonces la piedad, o sea, no trate de imitar la piedad. Eso es imposible. La piedad es algo que Dios hace en el ser humano, en su ser. En tercer lugar, la piedad es sobrenatural. La piedad es sobrenatural. La vida sin Dios es una vida que vivimos en nuestros pecados, en nuestra práctica de pecado. Tomamos el pecado de forma natural, como cuando un niño se acerca a su mamá y toma leche de ella. Se abraza y toma. Así éramos nosotros sin Cristo. Sin esperanza y sin Dios, viviendo en concupiscencias, viviendo en pecados, era algo normal. Pero cuando viene la obra de Dios, que es la gracia de Dios, Él hace un cambio en nosotros y nos da una vida nueva. Vamos a buscar Tito. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Tito capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y, ¿qué dice? Piadosamente. La gracia no solamente salva, la gracia enseña. Y le enseña cómo vivir. Es gracia. ¿Cómo vive la vida? Es algo sobrenatural. Es algo de Dios para vivir para Él. Había un ejemplo, no sé si él más adelante lo hará en este libro, pero sí recuerdo este ejemplo, que él decía que el conocimiento en un hombre sin Cristo es como poner una antorcha en un muerto. Poner una antorcha en la mano de un muerto. ¿Qué sirve? De nada. Para que ese conocimiento realmente tenga sentido, ese hombre tiene que estar vivo. Y esa es la obra de Dios. Y entonces verdaderamente alumbrará. Y los piadosos alumbran. Se notan sus vidas, son diferentes. Una vida que arde con la vida de Cristo. En cuarto lugar, la piedad es extensiva. Extensiva. Eso quiere decir que llega a todas las áreas de los salvados. O sea, el piadoso no es piadoso solo cuando está en la iglesia. El piadoso es piadoso en su casa, en el trabajo, en cualquier lugar, en la calle, en el mundo, con quien hable, con quien esté, es piadoso. Es piadoso en todo lugar de su vida. No es que tiene un ojo piadoso, no es que tiene una mano piadosa, es que todo su ser. Vamos a buscar 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Yo veo que hay unos que están decayendo. Si usted está, hermano, a la par de ese, pégale un pellizco, por favor, me lo levanta. Que no están cansados, pero ya casi terminamos. 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paso santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo el ser. Todo el ser. O sea, no es que tiene una mano piadosa, no, es todo el ser para Dios, toda su vida. En quinto lugar, la piedad es intensiva. ¿Qué significa? Que es vigorosa y ardiente. Romanos 12:11 dice que es ferviente en espíritu, hierve en afectos para Dios, no es tibio o indiferente, sino que está viva y activa en todo momento. Es intensa. Porque a veces
pensamos en un hombre piadoso como, no sé, alguien ahí que... No, el piadoso es un hombre intenso. Para Dios en sus afectos, en sus oraciones, en sus cantos, en su vida familiar. Cuando habla de Cristo es intenso en todo su ser. No es un hombre apocado, es un hombre intenso en las cosas de Dios. Sus afectos son para Dios. Hermanos, que Dios nos haga así, hombres de verdad que ardemos para Cristo. Y cuando pensemos en evangelismo, no pensemos en el día del evangelismo, que usted piense, aquí tengo un tratado y ahí tengo una persona a la par mía a la cual le puedo hablar. Este es el momento, yo quiero ir a hablarle de Cristo. En todo su ser, en todo momento, es intenso. Quiere que la vida que Él vive, la vivan otros. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Quisiera que todos los hombres fueran como yo, excepto estas cadenas. Que sean verdaderamente piadosos. La piedad es una cosa gloriosa. Vamos a buscar 2 de Pedro 1, 3 y 4. 2 de Pedro. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La piedad es gloriosa porque viene de Dios. Es una naturaleza divina. Divina. Ser hecho participante de esa naturaleza, ser hijos de Dios, tener una nueva vida es algo precioso porque fue logrado por la obra de Cristo. Entonces es algo maravilloso. Y finalmente, la piedad es algo que permanece. Vamos a buscar 1 de Juan 3:9. 1 de Juan 3:9. Dice así, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no vive en una práctica de pecado, ya el pecado ha quedado atrás. O sea, él continúa y seguirá porque Dios ha hecho una obra en él. Eso no significa que nunca peque, es que ya ahora no desea, ni anhela, ni quiere vivir esa vida de pecado, sino que ha sido una persona que es nacido de Dios. Ya no desea ni quiere ofender a Dios. Y así por el resto de su vida. Y es algo que va a caracterizar la vida de los piadosos. La vida de piedad no es algo que dice, bueno, cuando ya tenga yo 60 años tal vez voy a ser piadoso. No, comienza y sigue desarrollándose a través de toda la vida. Es la vida de los creyentes, la vida de los salvados. Quiera Dios hacer de nosotros hombres verdaderamente piadosos. Hombres piadosos, hombres, y vamos a verlo más adelante, hombres que temen, que aman a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos diste de estudiar estas cosas. Gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. Te pedimos, Señor, ser hombres verdaderamente piadosos. Esa vida que tú has dado a los tuyos en tu Hijo no es menos que eso. Aquellos hombres o mujeres que eran carnales ahora pasan a ser espirituales. Hombres que verdaderamente anhelan las cosas tuyas. Hombres verdaderos. Hombres que en toda su vida han sido renovados en todo su ser. Hombres y mujeres perdonados por tu gracia. Que comprenden y han llegado a darse cuenta por tu gracia de lo maravilloso que es ser perdonado y vivir una vida que solamente tú puedes dar. Gracias por los hombres que están aquí. Gracias por que nos permites este tiempo. Fortalece estos débiles cuerpos, Señor, y que podamos tener este tiempo de oración para alabanza y honra de tu nombre. En tu Hijo Jesucristo. Amén.